y después muy difícil volverlo a subirlo porque pesa mucho, pero vamos a ver. Pues sí, entonces, aquí en la ciudad de Santo Domingo se hicieron, claro, se hicieron la iglesia más importante, que era la catedral, y se comenzaron a hacer según llegaban a la isla, los monjes se hacían monasterios. Yo les puse ahí un listado de todas las iglesias que hay en la ciudad colonial. No se lo puse del interior, pero ahí tienen todo lo de la ciudad colonial. Por ejemplo, la catedral, que es la primera o la más importante. Después tienen los monasterios. Los primeros tres, San Francisco, Dominico y Mercedario, fueron los que primeros llegaron. E inmediatamente se le da un solar. Si ustedes se dan cuenta, esos solares estaban en las afueras de lo que había hecho Obando. Estaba en las afueras. Los monasterios siempre se ponían como en la afuera de la ciudad. Entonces después llegaron más, por ejemplo, la Orden de Santa Clara, y la Iglesia de la Compañía de Jesús, que llegó mucho después, en el siglo XVIII. También los hospitales, le puse ahí los hospitales, porque el hospital era una dependencia de la iglesia, no era el gobierno que hacía hospitales, sino que la iglesia tenía en su obligación de poner hospitales. Y esas rayas rojas que salió a mí, ¿quién la puso? ¿Cómo es eso? Pero me parece como que la aplicación me pasó el hospedador a mí. ¿Cómo va? Porque mira ahora. No, eso pasa cuando le tiran un print screen. No, le dice al lápiz que está en opciones. Puedes pero borrarla. me lo puso a grabar también. No. Dale solamente a borrar líneas, porque estás con el lápiz activado. Bueno. Ok. Estas cosas sí son raras, pero están ahí en la línea. Yo como no entiendo nada de eso. Bueno, pues ahí le puse, como les decía, los hospitales son parte de la iglesia, es decir, que cuando iban a un sitio, el hospital, el sitio donde atendían los enfermos, quien lo atendía era la iglesia. Y entonces, también en otros siglos, como eran muy católicos, hay iglesias que la levantaban cofradías, que se las puse ahí también. Eso es para, ahí están todas las iglesias que se levantaron aquí. Y ustedes tienen, yo les di ¿cómo se llama? Un mapa que ustedes pueden buscar la ubicación de todas esas iglesias. Ahí están las capillas pequeñas, las ermitas y las parroquiales, con su fecha de todo está ahí. Entonces, con ese mapa y eso, ustedes pueden ir a las iglesias. Jocelina, ¿tú tienes la mano levantada ahora o fue ahorita? No, eso fue ahorita, se quedó levantada. Quítala, por favor. Sí, gracias. Entonces, ahí hay un mapa donde están todas las iglesias, pero en ese mapa ustedes no lo van a entender bien. La pueden buscar como yo le dije, en el otro mapa. Entonces, vamos a ver lo de Santo Domingo primero. Vamos a ver las plantas, porque es importante que entiendan las plantas y las estructuras. Esta es la catedral. Esta es la primera parte de la catedral. Así fue que la hicieron al principio. Tiene 3 naves y los contrafuertes que después se abrieron las capillas en esos contrafuertes. Aquí hay una sola capilla y hay otra. Y así es como está la catedral actualmente. Si ustedes ven, aquí tiene las 3 naves.
las capillas, todas esas capillas que fueron hechas en diferentes épocas, tienen diferentes estilos, y el ábside poligonal, que todas las iglesias aquí ustedes le van a ver ese ábside poligonal. Ahí se ve mejor que es el ábside poligonal. Esas 3 naves de la época de la colonia es la única que tiene 3 naves. Y a esa se le llama iglesia salón. Esas 3 naves, lo vamos a ver más adelante por qué se le llama iglesia salón. Es decir, que ahí tienen, inclusive les puse ahí los nombres de cada capilla y los estilos, tardogótica, renacentista, y las que son simples. Estas son las que tienen más detalles. Estas otras son muy simples, que son una bóveda simple. Entonces, los tres monasterios, el convento de los dominicos, que fue el primero, el San Francisco y la iglesia de las Mercedes, fíjense, tiene una sola nave. En vez de 3 naves, tienen una sola nave. Fíjense que la catedral tiene 1, 2 y 3 naves. Y aquí tenemos una sola nave y las capillas entre los contrafuertes. Esa planta le dicen la planta Reyes Católicos, tipo Reyes Católicos. Tienen también el ábside poligonal, igual que las otras. Aquí habla de crucero y aquí no tiene crucero. Eso pueden ustedes buscarlo. Es decir, que fíjense que aquí es mucho más amplio esto. Y aquí no tiene ese espacio tan grande. Esta es la planta completa de, por ejemplo, esta es los dominicos. Fíjense que hay una iglesia, pero como son monasterios, todos los monasterios tienen un claustro. ¿Qué es el claustro? El claustro es donde viven los monjes. Entonces, esta es la iglesia, la nave central. Entonces, el claustro está ahí alrededor. Y ahí es que ellos viven. Este espacio atrás se llama sacristía, que es donde los curas se cambian de ropa. Y aquí hay una pequeña iglesia, que es la que se llama de la Tercera Orden, que le pertenecía a ellos, pero esta es muy posterior, del siglo XVIII. Aquí tenemos las Mercedes igual. Fíjense que tiene la iglesia y el claustro. Y la capillita de la Soledad, que está afuera de la iglesia. Y en la San Francisco, que son las ruinas, ustedes pueden ver la iglesia que está aquí a este lado, el claustro que es este, y la capilla de la Tercera Orden que está al lado. Es decir, que todos los monasterios siempre le hacen el claustro, que es donde viven los monjes. Ustedes pueden ir a todas esas. Vamos a ver del techo ahora, que es más fácil. Le puse todas las plantas. Ahí están todas las plantas de todas las iglesias que hay en la zona colonial. Santa Bárbara, que es igual, de una nave con capillas en los contrafuertes. La parte de atrás, que es la sacristía. Entonces vienen las iglesitas pequeñas, que por ejemplo esta nada más tiene 2 capillitas, esta también 2 capillitas, esta también, esta es muy pequeñita, cada una tiene su nombre y ustedes la pueden buscar. Y hay otras, fíjense que estas no tienen capillas, es solamente la nave sin capillas. Es decir, que ustedes tienen de todo. Y esta, una planta muy extraña que tiene, es como una planta en cruz. Estas no tienen ábside en la parte de atrás. Todas, miren, inclusive estas, todas no tienen capilla, pero tienen ábside. Y estas no tienen ábside. Es decir, que encuentran de todo. Mientras más chiquita era la iglesia, menos cosas le hacían porque había menos presupuesto.
Es decir, estas son la capillita de los Minas, que es muy, nada más un cuadradito, la del Rosario, que está del otro lado del puente, la de San Antón, que está detrás de San Francisco, y el convento de Santa Clara, que no tienen ábside. Yo le puse esta, pero esta iglesia, la iglesia esta es la iglesia de la Altagracia, que fue en 1922. Esta es de hormigón. Pero ahí conservaron unas bóvedas antiguas y la puerta también está conservada, pero es de hormigón. Este es el hospital, que esto era una iglesia antes, porque los hospitales, yo le dije que era de las iglesias, entonces ellos hacían el culto aquí en el centro y todas esas eran salas para camas. Pero como era iglesia, como era de la iglesia, ellos hacían el hospital dentro de una iglesia. Ahora mismo, si ustedes lo van a encontrar en ruinas, que es enfrente de ese hospital está la oficina mía. Entonces tenemos una sola planta del periodo barroco, que es la de los jesuitas. Ahí está ahora mismo el Panteón Nacional. ¿Por qué es barroca? Las plantas barrocas eran este tipo de planta. Entonces, las que eran así largas, las capillas se podían transitar por en medio de todas ellas. Esa es la diferencia que hay, la única diferencia. Si ustedes ven en estas, por ejemplo, donde hay capillas, esas capillas tú no puedes pasar de una capilla a otra, ni siquiera en estas. No se puede, bueno, aquí se comenzó a utilizar eso, ya, siglo XVI. Y en la catedral no se puede. Es decir, que ahí en esa es la única que comienza la planta barroca. Ahí es donde está el Panteón Nacional. ¿Ustedes saben dónde está ese panteón? Sí, ¿A dónde? Sí, profe. ¿Dónde en está? la zona colonial. Claro, en la zona Sí, colonial. profe. Sí, pero eso es el que está por ahí, por la Tarazana. Por la Tarazana no, estamos lejos de la Tarazana. O sea, por donde está el reloj del sol antes. Cerca del reloj del sol. Ahí. Cerca, sí. En las damas, así como ella dice, cerca del reloj del sol. Casi frente al hospital, al hostal Nicolás de Obando. Entonces, la mayoría de todas esas se pueden visitar. En plena pandemia no se podían visitar, pero ahora sí se pueden visitar porque están abiertas. Entonces, ya vimos las plantas. Ahora vamos a ver esa estructura. ¿Cómo eran esa estructura de las iglesias? Fíjense, en esta, yo le quise poner aquí una evolución de todo para que ustedes vean lo que nosotros vamos a ver aquí. Esta es la primera iglesia que se hizo, que ese era el paleocristiano, allá en el siglo IV después de Cristo fue que se hizo esa, que fue Constantino. Entonces después viene lo que es la estructura románica. En estas románicas se usaban la cúpula sobrepechina, que eran copiadas de los persas. Entonces, esa estructura románica, fíjense cómo era. Era una bóveda que estaba apoyada en los muros y por eso no se le podían abrir grandes ventanas. Mírenla aquí, la bóveda apoyada en los muros. Entonces, por eso ya en el siglo, en 1300, ¿verdad? Siglo XIV, 1200 realmente, siglo XIII, ya se inventaron un nuevo sistema. Ese nuevo sistema, que ustedes lo vieron en su clase,
levantaba la nave central altísima por medio de una bóveda gótica. Ahí la bóveda gótica es con arco ojival. Y entonces la levantaban así altísima y la apoyaban en estas dos columnas. Pero ¿qué pasa? Que el viento te podía tumbar la cúpula, esta, la bóveda. Y entonces le pusieron un arbotante y unos contrafuertes para poder estabilizar esa cúpula tan excesivamente alta. A eso es que se le llama gótico. Esta estructura románica, esta es gótica. Entonces, ya los renacimientos y barrocos volvieron a esta cúpula que viene siendo una cúpula antigua y soportada por columnas. Esa es prácticamente la historia de la estructura. Entonces, ese gótico, ¿verdad? Que era exageradamente alto, es lo que hay en España, en toda Europa, ya en el siglo XIII, en el siglo XIV, todavía en el siglo XV, se hacen las estructuras góticas. Pero hay otra estructura, miren el gótico, que era lo que yo quería enseñarles aquí. Miren el alto de una torre de la estructura gótica. Miren aquí el alto. Miren una puerta, de esa puerta grandota, que si una persona está parada ahí, es más chiquita que la flechita. Y entonces, estos arcos, fíjense cómo son los arcos góticos, que son los dos nervios, y las ventanas grandes, muy grandes, para que pase mucha luz adentro de la iglesia. Eso era lo que le interesaba en el medioevo, que la iglesia estuviera llena de luz, porque para ellos Dios era como que se transmitía a través de la luz. Joel, dime. Profe, disculpe, profe. Una de las características de la arquitectura gótica es como se ven ahí los pináculos. Ajá. Los pináculos son parte esencial de esa arquitectura porque a través de estos se puede soportar las cargas y también sirve para dar relucimiento estético a la obra. Sí. No, el pináculo no soporta, es decir, estos elementos son los pináculos. Ese elemento se ponía en la parte de arriba, mírenlo ahí, el pináculo, míralo ahí, para equilibrar ¿cómo se llama eso? Como un contrapeso. Es decir, el contrafuerte. Este es el contrafuerte y el pináculo es esa partecita de arriba, mírala ahí. Mírenlos ahí. Sí, disculpe. Entonces, yo dije que era para las cargas, sino es para equilibrar, sí. Para equilibrarla, exactamente. Y son altísimas. A ellos lo que les interesaba era la altura. Esas iglesias todas son muy altas y se consiguieron altas en Francia principalmente, en Inglaterra también. En España no tanto, pero se consiguieron alturas grandísimas en piedra. Hay que entender que después que se inventó el hierro, ¿verdad? Ya nosotros tenemos estructura de ¿cuántos pisos hay? De 80 pisos, de qué sé yo. Los chinos y esa gente son los que tienen las alturas más altas ahora. Pero en esa época era piedra. Y la piedra lo que soporta es la compresión, y sin embargo llegaron hasta allá arriba. Entonces, por ejemplo, miren la cantidad de ventanas, miren la ventana que se tuvieron que inventar el vitral para poder cerrarlas, porque ellos no podían ponerle una ventana para que la luz no pasara, ellos querían que la luz pasara siempre. Por eso se inventaron el vitral, porque en esa época el vidrio no era grande, sino que eran pedacitos chiquitos, entonces se inventaron hacerlo como vitral y ya es un arte el vitral.
para que siempre pasara la luz. Miren ahí otra vez las catedrales altísimas. En España, fíjense que son más bajitas que en Francia, pero como quiera son altas y con mucha luz por donde quiera hay luz en una catedral. Entonces, ¿qué pasa? Que todas esas monumentales iglesias que hay en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en España, llegó un momento en que ya en el siglo XV comienzan a bajar la altura y a hacer una variante del gótico, que es lo que llamamos tardo gótico o gótico tardío. En ese momento, además de la estructura que baja, se le hacen muchísimos detalles decorativos mayores. Es el que se llama la tracería flamígera. Entonces, yo les puse aquí un ejemplo. Esta iglesita que ustedes ven aquí es lo que se llama tardogótico. Miren la diferencia tan grande entre esta iglesia tardogótica, que se puede uno acercar a tomar la foto, con esta iglesia, esas iglesias enormes, que una gente no se ve, porque son grandes y altas. Entonces, esa iglesita tardogótica, además, miren que no tiene pináculo, que no tiene ni siquiera, esta no, por aquí no tiene contrafuerte porque el horno no necesita, aquí es que tiene los contrafuertes en el ábside, con una torre también simple, con una puerta que está adornada. Entonces, esa tiene 3 naves. Pero las bóvedas, miren las bóvedas ahí, en vez de ser simples como estas bóvedas que están aquí, que son bóvedas de crucería simples, todas estas bóvedas son bóvedas de crucería, vamos a tener entonces este tipo de bóveda, que es lo que se ha llamado bóveda de tracería, porque tienen muchos nervios, que es lo que se le llama tracería. Entonces, esta es la que viene a hacerse aquí en Santo Domingo. La catedral pertenece al tardo gótico. ¿Ok? Eso es lo que tenemos en tardo. Miren la tracería, miren qué belleza. Claro, la catedral de nosotros no tiene tanta cosa porque aquí no había tanto dinero, pero son más bajitas. Miren, muchísimo más bajita que una gótica, con una tracería bellísima. ¡Ay! Venga. ¡Ay! Julina, cierre el micrófono, por favor. Julina. Disculpe, profe, un momento. Ok. Es decir, que esa tracería preciosa, que es la que tienen las tardogóticas, es lo que llega aquí. Aquí volvemos a ver en España, le puse los ejemplos en España. Fíjense otra cosa, que la luz no es tan profusa como en el gótico. Miren ahí, tiene las ventanas, pero no como las tiene. Miren ahí arriba, las ventanas, sí tiene las ventanas en la parte de arriba, pero nunca como el gótico. Ahí le puse todas las que encontré. Ustedes lo pueden buscar en internet también. Todas esas imágenes son de internet. Entonces, aquí tiene las características del tardogótico. Dice exteriores sobrios. Fíjense que por fuera las iglesias de aquí no están ornamentadas. Pero claro, las portadas son las que le ponen más bonitas. Planta de 3 naves, sin diferencia de altura, que es la iglesia salón que yo le decía de la catedral. Los pilares no tienen adorno, la luz lateral es escasa, lo que le decía, y los capiteles solamente en los fustes menores, los demás no tienen capiteles. Y las bóvedas son con nervaduras o terceletes, que fue lo que le expliqué. Todo eso está explicado. Ahí le puse más nervaduras, más bóvedas de terceletes para que vean las bellezas. Es decir, que cuando vayan a España, ustedes, por favor, miren para arriba en las iglesias porque van a ver belleza.
Y otra de las influencias que hay en la arquitectura de España es el mudéjar. ¿Qué es lo que es el mudéjar? Es que España estuvo invadida desde 1700 hasta que lo sacaron en el 1400, estuvieron invadidas por árabes. Y esos árabes trabajaban en las iglesias y ellos dejaron muchas influencias en las iglesias en España. Aquí llegaron más o menos dos influencias. Una es el arco de herradura, que vamos a ver en la catedral, un arco de herradura, y otra es el arco trilobulado, que también lo vamos a ver en la catedral. Esas son las influencias que tenía en España, porque los árabes no estuvieron ni en Francia ni en Inglaterra y no se encuentran esos detalles, pero ellos eran muy buenos artesanos y trabajaban muy bien todo lo que es la cerámica y todo eso, lo hacían bellezas y claro, se aprovecharon en España de ellos. Aquí puse nombres de diferentes arcos, ustedes también lo pueden buscar en internet porque todo eso yo lo saqué de internet, de los diferentes arcos que van a encontrar en las diferentes iglesias. Por ejemplo, este arco conopial, vamos a ver uno en la catedral, el arco apuntado que tenemos, el arco flamígero, el escarzano, el carpanel, todo eso lo tenemos en las iglesias de aquí. Le quería aquí tenemos la catedral vista desde el techo, que es bastante importante verla desde arriba porque se ve mucho mejor. Fíjense que la catedral tiene la bóveda central. Entonces, esto es la bóveda lateral de la nave central y esta es la de las laterales. La de la central es más alta que las laterales, pero nunca como la bóveda gótica que yo les enseñé. ¿Se acuerdan cuál fue? ¿Cómo era? Voy a ir para atrás para que vean la diferencia tan grande que hay. Miren. Esta es una bóveda de una catedral gótica. Y esta, mírenla ahí arriba. Y miren la otra donde está, porque toda esa parte se utilizó para la ventana. Entonces, aquí, en la catedral de nosotros, en la otra también, fíjense que esta está un poco más alta. Esta es la bóveda de la nave lateral, pero no hay espacio ahí para darle ventanas. Aquí se ven las capillas, entre contrafuertes, cada una separada. Y este edificio que está aquí, que lo hicieron 100 años después, que lo metieron ahí. Y aquí está el ábside poligonal donde se ven las contrafuertes. Fíjense lo que les decía. Aquí está la nave central y aquí las naves laterales. Ese es el edificio este que yo le digo que hicieron después. Pero fíjense ustedes que no es una diferencia que puedan poner una ventana. Entonces, por eso la catedral tiene ventanas, pero son ventanas dan mucho menos luz que si fuera gótica. A eso es que llamamos tardo gótico. Ahí hay una sección de de la catedral. Fíjense que ¿cómo se llama? Las boca capilla tienen arcos ojivales. Arcos apuntados prácticamente, y hay algunas que tienen un arco de medio punto, como esta y esta. Ustedes van a ver ahorita por qué unas tienen arcos ojivales y otras tienen arcos de medio punto. Esta es la bóveda nervada, la bóveda gótica, que no es esa bóveda maravillosa que estábamos moviendo, porque aquí tenemos bóveda un poco más trabajada,
en el convento de los dominicos, pero nunca llegamos a tener aquella maravilla. Y aquí el fuste de la columna liso. Aquí no hay detalles decorativos. Acuérdense que cuando ellos llegan aquí, comienzan a trabajar, vienen los maestros, cuando comienzan a hacer las iglesias de piedra, vinieron los maestros, pero los nativos no tenían experiencia en piedra y ellos sí ayudaron porque pusieron a los nativos a trabajar en la ciudad, a levantar las casas, pero ellos no tenían experiencia en piedra. Y después, cuando traen los esclavos de África, también los ponen a trabajar, pero no vienen personas preparadas con esa formación de trabajar en piedra. Entonces ellos, los que vienen de España, algunos se quedan, otros se van, es decir, los maestros más importantes se van, pero dejan aquí, muchos se quedan a trabajar, a seguir trabajando. Y esta gente le enseña a los otros que están aquí, es decir, que no eran grandes maestros los que se quedaban. Aquí se ve la catedral. Miren ahí atrás, en la catedral, cuando tú entras en el fondo, ahí se ve un arco de herradura que está en la catedral en la parte de atrás. Y en los laterales se van a ver los arcos trilobrados, que son parte de la arquitectura que nos dejaron los árabes. Y muchos detalles tiene en la catedral, por ejemplo aquí a la entrada, que tiene unos ángeles que están con los signos del do, re, mi, fa, sol, la, si, las notas musicales. Entonces tienen varias fotos de la misma iglesia. Aquí, bueno, aquí no se ven todavía las ventanas trilobuladas, la van a ver más adelante. Y varias capillas. En las capillas hay algunas que tienen bóvedas de tracería, como esta y esta, que tienen bóvedas de tracería. Y hay una imagen en la catedral que está, cuando usted entra a la catedral por la puerta principal a mano izquierda, ahí está esa imagen. Es importantísima esa imagen, porque esa imagen la traje, la única imagen que permanece de las que trajeron los españoles. Ella se salvó de Drake, que en 1586 tuvo un mes en la catedral y acabó con todo, lo desbarató todo en la catedral y se robó los copones y se robó la campana, todo lo hizo Drake. Y esa no estaba en la catedral, por eso se salvó, estaba en La Vega. Entonces, aquí está la de los dominicos. Miren lo que yo les decía ahorita. Aquí está la iglesia y aquí está el claustro. Es decir, que aquí tienen ustedes lo que yo les decía ahorita, que cada monasterio tiene un claustro. Si ustedes van a la iglesia, pueden entrar por aquí a la iglesia directamente, pero si van hacia allá, aquí hay como ahora mismo hay un nacimiento que pusieron ahí adelante, muy grande, muy bonito, y hay un banco con una figura acostada que se supone que es Cristo, y por esa puerta ustedes entran y pagan. Antes se pagaba como 50 pesos para entrar a ver el claustro, es decir, que lo pueden entrar a ver el claustro y por ahí mismo lo dejan entrar a la iglesia. Raúl, ¿tú tienes una pregunta? Profesor, ahora que usted hace el comentario de que hay una figura acostada que se supone que es el Cristo, yo estuve ahí y vi la figura y me pareció extraño porque cuando yo fui, la miré, le vi en los pies que tenía las marcas de los clavos, pero la figura tiene como una túnica tapándole el rostro y todo, o sea, como que no sé,
y Sí. no le vi como que dijera en ningún lado quién era ni nada. Y yo, No, pero desde que tú le ves que tiene la marca en el pie, ya tú sabes qué quiere decir que eso es Jesucristo. sí, pero en No. realidad se ve algo extraña y no. La primera impresión no es esa. Claro, porque desde que tú lo ves ahí, ya tú te das cuenta. Weddington. Sí, profesora. Bueno, yo sé que 50 pesos no es mucho dinero, pero presentando el carnet de la UAS, no sé, no se entra gratis o algo así. Yo realmente no te sé, no te sé, Bueno, pero bueno, no sé, yo no sé. ok. Pero quizás si por ejemplo hay un grupo que quiere ir y quiere entrar y ustedes le dicen que son estudiantes y le dicen que vienen de la profesora Ristori, le dicen al padre Pepe, Pepe se llama, te le dicen buscan al padre Pepe a ver si nos dejan entrar. A lo mejor, yo no sé realmente, pero eran 50 pesos. No creo que fuera mucho dinero, 50 pesos. Tengo dos manos más, Jocelina. Jocelina García. Se fue, Jocelina. Paola, entonces, dime. Maestro, disculpe, que estoy en el trabajo. Ah, Que hay lugares que eso sí que te cobran. Por ejemplo, la Alcázar de Colón. Y yo presenté el carnet de la UAS y aún así nos estaban cobrando, creo que unos 30 pesos. Creo que algo así. Hay lugares que sí te cobran. Pero ya en el caso que usted no mencionó, de que podemos ir donde el padre, se podría hacer, ya yo lo voy a tomar en cuenta cuando me toque la visita. para entrar a la catedral, yo creo que cobran también. Yo creo que cobran. Yo sé que a los turistas le cobran, pero realmente si ustedes dicen que son de la UAS, que están en una tarea, a lo mejor no cobran, porque, por ejemplo, en la catedral, el párroco de la catedral, el cura, no quiere cobrarle ni a los turistas, porque él dice que no, que eso es para todo el mundo, que todo el mundo tiene que entrar. Pero por eso le digo, yo no sé. Ahora, si van y dicen, mire, nosotros somos estudiantes y tenemos esto. Por ejemplo, en la catedral hay policías, que son los que impiden, porque van muchos turistas a la catedral. Pero aquí en los dominicos no van policías. No solamente la catedral tiene policía. Los dominicos no tiene, la Mercedes tampoco, en la Mercedes no hay nadie, en la Mercedes tú puedes entrar como tú quieras. Y ahí lo que pasa es que comenzaron a cobrar porque, les voy a decir específicamente, la iglesia no le da dinero. Entonces, ellos cobran, ustedes saben que la gente que va a misa da dinero, pero tenían unos problemas estructurales que tenían que poner unos impermeabilizantes arriba. Y Cultura tampoco le pone el impermeabilizante, entonces ellos comenzaron a cobrar por eso. Yo no sé si lo han mantenido, pero aquí es como todo un lío. Yo ni sé qué decirle. Entonces pueden hasta ahora, ya tú hiciste la pregunta. No, profesora, realmente ellos cobran dependiendo del tipo de visitante que tú eres. Por ejemplo, a los turistas, ok, le cobran. Claro. A mí como estudiante, yo siempre voy con mi carnet y a mí, por ejemplo, en la Fortaleza Usama me cobran fueron como 10 pesos. A quien único no le cobran es a los maestros, pero después de ahí a todo el mundo le cobran. En la Fortaleza cobran. Sí, yo fui hace como 2 semanas. A mí lo que me cobraron fueron 10 pesos. Ah, bueno, 10 pesos no es mucho. Deberían de subirlo, porque 10 pesos no es mucho, no para los estudiantes, pero yo me imagino que a los turistas le tienen que cobrar más. Sí, yo imagino que sí. Porque, óyeme, cuando yo estaba en Europa, que yo fui en Italia, que para mí era importante ir a todos sitios, pues yo tomando fotos para ponérselo a los estudiantes cuando yo daba historiador, en donde quiera que yo me paraba tenía que pagar, no había forma.
como turista en todos sitios. Yo me harté de pagar. Ya llegó un momento en que dije, hermano, no voy a entrar a ninguna parte, porque, óyeme, en todos sitios te cobraban. Y son tan groseros ahí en Florencia, que yo fui a preguntarle, mi hija y yo, a preguntarle a una tipa dónde había una guagua, porque a mí me gusta, cuando voy a un sitio, montarme en una guagua y caminar, porque así uno ve todo. Y la tipa nos dijo que no, que nosotros éramos turistas, que no nos podíamos montar en guagua. Entonces, hay que tratar a los turistas igual. Hay que cobrarle más a ellos. Ellos deben de pagar en esos sitios $5. No dije $1, no, $5, que es lo que uno pagaba allá en cosas. Y a nosotros libre, a todo el mundo libre. Bien, entonces, cuando ustedes lleguen, ¿verdad? Que entren por aquí, pues traten de ver eso porque es muy, muy bonito. Otra cosa que le iba a decir, ustedes se van a encontrar ahí abajo unos cimientos de una edificación y esos cimientos era la universidad, esa primera universidad de América. Aquí está la planta de la iglesia. Esta bóveda que está aquí, cuando ustedes entren por la iglesia a la derecha, se va a encontrar esta bóveda que la vamos a ver ahora, preciosa, con ese portal plateresco. Miren la bóveda. Esa bóveda tiene en el centro lo que es el sol, que es un sol indígena de América del Sur, y tiene los signos del zodíaco. Con todos esos signos que hay por aquí, una cabra, una qué sé yo qué, todo eso son signos del zodíaco. Ustedes saben que los signos del zodíaco son de los masones y eso no tenía nada que ver con la Iglesia Católica. Pero dentro de la Iglesia Católica está eso que fue hecho en el siglo no 18, sino 17. No sabemos cómo ni por qué, pero realmente está ahí. Y esto es las bóvedas de tercelete que nosotros tenemos, que no son tan maravillosas, pero sí están ahí en el convento de los dominicos. Dime, Raúl. Profesor, ahora que usted menciona lo de los masones, yo tengo un amigo que ha investigado acerca de esa cultura y andábamos haciendo un recorrido por la ciudad colonial y hay muchos símbolos que tiene que ver con los masones Sí. en la zona colonial. Sí, yo realmente no sé por qué, pero en el siglo XIX era como muy importante ser masón, porque dice que Duarte era masón. Entonces, cuando lo dicen con mucha importancia, que era hacerlo. Y cuando veamos las Mercedes van a ver. Pues miren aquí las bóvedas de tercelete de los dominicos y esta que es la del coro, que es bastante bajita, que es realmente como digo, una maravilla de la estructura, porque una bóveda casi plana es bastante importante. Y ahí en los dominicos van a tener esto. Fíjense que son altares, son 2 altares totalmente tallados en piedra. Todo esto está tallado. Son una belleza. Si se acercan van a ver la talla de estos dos. Esta es la donde está la bóveda, que tiene muchos elementos decorativos, todo tallado. Y la de enfrente, la tercera orden, que ya es una capillita popular, que no tiene ningún tipo de detalle, porque esas las hacían con muy poco dinero y le dejaron ese ladrillo visto para recrearla, pero no porque originalmente tuviera el ladrillo visto. Esta es las Mercedes. Cuando usted entra, la Mercedes entra por aquí, y ese es el claustro. Pero al claustro, en la primera planta, lo que hay es una escuela como de artes y oficios.
y del otro lado, aquí en la segunda planta, es de los masones. Ese pedazo ahí se lo dio Pedro Santana en el siglo XIX a los masones. Es decir, que en esa época era sumamente importante pertenecer a los masones, no sé por qué. Entonces, fíjense de nuevo que aquí tenemos muy ¿cómo se llama? La fachada muy simple, no tiene ningún elemento decorativo, nada más que la ventana y la puerta. Las puertas eran los únicos elementos. Aquí están el ábside poligonal con los contrafuertes, y eso fue un camarín de la Virgen que se le hizo después. Y aquí está la iglesita, que todas las iglesias tienen su iglesita pequeña al lado. Y la planta, volvemos a ver la bóveda de terceletes aquí en la Mercedes. Arcos, miren el arco escarzano, creo que se llama, bóvedas de terceletes preciosas. Eso se cayó y en 1600 y pico, 1630 y pico, por ahí, la volvieron a hacer y la volvieron a hacer gótica. Ya en el 1600 ya no se trabajaba en gótico. Bueno, se trabajó el gótico hasta el siglo XIX, pero ya había, por ejemplo, estaba ya el Renacimiento, ya estaba el Barroco, y sin embargo, volvieron a hacer la gótica. Yo lo que les decía era que los maestros aquí, pero ahí vinieron maestros de fuera, consideraban que la estructura gótica era más fuerte para el país, porque aquí se cayeron todas las bóvedas y la volvían y las hacían, porque aquí con el asunto de los ciclones y de los temblores de tierra, ellos no sabían, no estaban preparados para eso. La única bóveda que aquí no se cayó fue la bóveda de la catedral. Después todas, en la historia es que se cayó y quedó en ruina, y volvieron y la levantaron, y todas las iglesias. Y esa misma, la misma de las Mercedes, tiene una cúpula, ¿verdad? En el ábside, que la dejaron vista en ladrillo, que es preciosa. Eso ustedes la pueden ir a ver, retratarla, lo que quieran. Tiene una linterna ahí en la parte de arriba. Y esto es lo que tenemos del convento de San Francisco. Eso que se ve ahí, aquí, es decir, por aquí no es que se entra. Por ahí creo que hay una verja, pero se entra por aquí. Entonces, aquí eso que se ve así es porque cuando la la consolidaron, todos los arcos que estaban, le pusieron como esa, ¿cómo se llama? Como una hiedra para representar lo que era el claustro. Son plantas trepadoras. Plantas trepadoras. Exactamente, sí. Entonces, aquí está la capilla de la Tercera Orden, y ese es lo que queda de la iglesia grande. Y esto es parte de lo que es el claustro. Entonces, todo esto que está aquí esta parte de aquí es el acueducto que comenzaba aquí, el acueducto, y todo esto es como material arqueológico que no se está haciendo. Ahí se ve que había otras edificaciones. Y ahí la ven, la capillita de la Tercera Orden, el ábside de la iglesia grande, ese es el crucero. Y la pequeña, por ejemplo, aquí está el Carmen, que volvemos a ver la tracería gótica, aunque es una iglesia del siglo XVI, ahí la van a tener, y ahí está combinada con la planta que tiene que es redonda, que es barroca, pero son pequeñitas. Esta iglesia es pequeña, está al lado de la iglesia de San Andrés, que está ahí al ladito,
pero ahora no se puede ir porque está cerrada, porque yo no sé si ustedes se enteraron que eso tenía una furnia ahí abajo y la arreglaron y el hospital lo desalojaron y todo eso. Y en Santa Bárbara, que ya no está así, no tengo fotos actuales, pero ella ya no está así, pero tiene arcos ojivales y tiene, esos son arcos ojivales, ya le quitaron todo ese pañete y tiene los mismos adornos que tiene la catedral. Pero ustedes si van, se van a encontrar algo completamente diferente. Ojalá vayan a verla y esté abierta. Y esta que está allá arriba, el San Lázaro, que también difícil que los dejen entrar, porque eso está cerrado, eso casi nunca lo abren. Entonces, dentro de todas estas iglesias del siglo XVI, tienen de los portales, algunos portales. Como yo les decía, este portal es gótico, miren el arco flamígero que tiene, con toda esa profusión de detalles del gótico, tiene los capiteles labrados, que decía que en las columnas pequeñas mantenían el capitel labrado, todos estos detalles que tiene, todos estos son detalles góticos, todo esto. Y en la misma catedral, en la parte de atrás, también tenemos este arco carpanel, que fíjense ustedes que nada más le terminaron un lado y el otro lado no se lo terminaron. Y ahí están todos los portales góticos, los dos de la catedral, del convento de los dominicos. Este lo puse, pero realmente ese es el portal de San Nicolás, de la iglesia, que ya no existe. Y este lo pueden encontrar en el Colegio de Gorjón, que es donde está ahora la cultura hispánica, el Centro Cultural Español. Esto está en San Francisco, en la Orden Franciscana, y este es el pequeño portal que está en esa iglesia de hormigón, la Altagracia, y eso quedó. Ese es uno de los portales antiguos que fue conservado. Y este es el convento de los dominicos, que originalmente era así, sin esa cantidad de detalles decorativos que tiene. Entonces, ahora vamos a entrar en otro estilo. Yo quisiera que me dijeran si entendieron todo, si hay alguna pregunta. ¿Se entendió, maestra? Todo bien, todo claro. Todo bien. Sí, se entendió. Ahora solamente unos repasos faltan para poder consolidar la información, pero sí, se Claro. entendió. Claro. Fíjense, yo no voy a terminar hoy todo porque yo tengo clase ahorita y yo tengo que descansar, pero voy a entrar en el Renacimiento. Pero antes de entrar en el Renacimiento, quiero... ¿quién será que me está escribiendo? La gente de diseño. Antes de entrar en el Renacimiento, yo quiero enseñarles a ustedes lo que va a ser la tarea. Yo creo que yo tenía como un lío ahí con la tarea. Yo había puesto 2 tareas, era un lío que yo tenía. Entonces yo lo arreglé y también tenía la parte religiosa no estaba bien. Como son tantas diapositivas, tuve que dividirlo en 3. Y se lo subí los 3 porque es que no te deja nada más que 10 megabytes, una cosa así. Quería enseñarles esto. El recorrido por la ciudad colonial, que no va a ser esta semana, porque no vamos a acabar la religiosa, es para la otra. Pero como esta mañana ya fueron a la zona colonial, ya hay uno que fue, pues déjame más o menos enseñarles. Van a reconocer las edificaciones de la arquitectura civil, ¿verdad?
2 viviendas de 1 piso, 2 viviendas de 2 pisos. Tienen que identificar la planta, los espacios y, como les dije aquí, deben tomarse una foto junto a la edificación, porque no quiero ni fotos ni de internet ni de amigos. Es decir, que para la parte colonial, los que viven en el interior van a tener que venir. No vengan esta semana, sino después de la otra. Entonces, la planta, como van a entrar, la pueden pedir. Ahí tienen 3, esa es mi oficina, 3 mail tienen donde pueden pedir la planta. Pero claro, cuando ustedes vayan a pedir la planta, deben decir en qué calle y qué número. No a lo loco, de que mándenme una planta, no. Tienen que decir cuál es que ustedes quieren específicamente. De la arquitectura militar van a ir a buscar una de cada tipo, una medieval, una de transición. Profe, disculpe. Ajá, dime. ¿Usted puede repetir eso que usted dijo de la planta que vamos a pedir de su oficina? Por favor, y disculpe. Mira, yo le dije, le vi que vayan adentro de una vivienda y le tomen fotos. Entonces, en esa vivienda ustedes pueden reconocer los espacios, lo que es una crujía y lo que es un martillo. Entonces, si quieren la dibujan a mano, pero si quieren la pueden pedir allá en el centro de inventario, que ahí tienen, todas las plantas están allá. Pero lo que les digo es que cuando la pidan, tienen que especificar el nombre de la calle y el número de la casa para poder pedirla, porque si no, no se la pueden mandar. Entonces, miren, en la arquitectura religiosa van a ir a varias iglesias. Tiene una bóveda tardogótica, ya las vimos, la bóveda renacentista, se las voy a enseñar ahora, la barroca, un portal plateresco, un gótico y un renacentista. Es decir, que van a tener que caminar, pero si ustedes tienen la tarea, digo la tarea no, lo que yo les estoy dando, saben a cuál van a ir. Yo voy a buscar el portal renacentista en tal sitio, yo voy a buscar en tal sitio, lo saben a él. Es decir, lo mejor es que alguien dijo que con el plano hizo un croquis de dónde iba, yo voy aquí, aquí, aquí y da menos vueltas. ¿Entienden? Ok, de todas maneras no es esta semana. Profe, ¿puede subir un poco la imagen de la pantalla para ver, tomar una foto a lo que estaba explicando primero? Más para arriba. Eso está en la plataforma. Buscan en la plataforma. Ella está grabando la clase completa. ¿Qué? ¿Cómo? La profe, que usted está grabando la clase completa. Yo estoy grabando la clase, pero está en la plataforma. La tarea está en la plataforma. No tienen que tomarle foto de aquí. La tarea está en la plataforma y la diapositiva también están en la plataforma. Como les dije, la arquitectura religiosa que tiene tantas imágenes, tuve que subirla en 3 PowerPoint porque no me dio. Yo la puse en PDF y como quiera, no subían. Tuve que dividirla 3 veces. Profesora, entonces debemos de ir a hacer la investigación después. Ay, mi madre. Religiosa. Wow. Mi hija no se oyó nada. No se oyó nada. Se te fue la... Ok, está bien, el internet está lentísimo. Se oye mal. Vamos a ver si lo oye. Yo tengo aquí como 9 preguntas. Bueno, la que estaba preguntando, ¿puede escribirlo? Porque no sé.
No se oyó nada. ¿Quién era que preguntaba? Gianni Paulino. Escríbelo en el chat para ver. Ya yo me salí a ver porque no se oyó nada. Bueno, parece que no lo va a escribir. Ya, ni tú estás escribiendo. Sí, maestro, sí. Ok, cuando usted acaba de explicar la arquitectura religiosa, ¿qué pasó? Sí, cuando yo termine. Es decir, la tarea, fíjense, el jueves que viene vamos a terminar la arquitectura religiosa. Y el otro jueves, de más para arriba, ¿dónde está? Es decir, el jueves que viene, hoy estamos a 24. Entonces, el jueves que viene, estamos a 3 de marzo. Entonces, ahí ustedes van a hacer el recorrido. Si quieren, pueden comenzarlo desde ahora y pueden volver el otro fin de semana, no importa, vayan 20 veces, no hay problema. Porque la entrega es el día 10. Entonces, seguimos. Entonces ahí hablamos ya de todo lo que es gótico y tardogótico. Ahora vamos a ver el Renacimiento. Ustedes todos saben, por su historia 2, que el Renacimiento comienza en Italia en el 1415, por ahí 20, que Brunelleschi hace su bóveda maravillosa en Florencia, en la iglesia, ay, me olvidó el nombre. Entonces, eso fue, imagínense, en el 1400. Pero en esa época, ustedes saben que no había internet, y no había aviones, y no había luz. Entonces, los estilos se pasaban de un país a otro con los mismos, por ejemplo, las personas que iban, comerciantes, las personas, los artesanos que se iban para otro sitio, de esa manera era que se pasaba. Y eso no había llegado, cuando vino Colón aquí, lo que había llegado a España era prácticamente los artesanos que trabajaban las tumbas, que eran muy elaboradas. Entonces, allá en Italia, por ejemplo, ese renacimiento introduce un nuevo concepto. Yo les expliqué a ustedes que la ciudad colonial, las casitas de la ciudad colonial, las puertas y ventanas no tenían un orden, porque todavía en el medioevo eso no se usaba. Pero ya en el Renacimiento, eso es lo que se pone, ese orden que tienen que tener todo en el Renacimiento. Se introduce, se le llamó Renacimiento por eso, porque se trajo los detalles de Grecia. Entonces era como el renacer de Grecia. Entonces se usa el frontón, se usan las columnas, los capiteles, todo se vuelve a usar. Eso es un exterior y aquí tenemos, fíjense que eso es de internet. Aquí tenemos una bóveda con todos los detalles que hay aquí adentro de lo que se hacía en el Renacimiento en las iglesias. En España, la primera
edificación renacentista, fíjense cuando se hace en 1527, ya aquí en Santo Domingo la catedral estaba comenzada y ya se habían hecho muchas iglesias. La catedral, como ustedes saben, es tardogótica, no renacentista. Entonces, ese palacio de Carlos V, que fue montado encima, como quien dice, de la Alhambra, esta es la Alhambra, que era un palacio árabe. Y cuando llegan, sacan a los árabes, los españoles se cogen la Alhambra y adentro de la Alhambra meten un palacio. Ese palacio es completamente renacentista. Fíjense que tiene, por ejemplo, aquí las columnas dóricas, jónicas en la segunda planta, que era como que se hacían, ese almohadillado grandote, las columnas adosadas en la parte de adelante, ese elemento que está aquí y que son de la primera parte del Renacimiento. Es decir, que en 1527 tienen un edificio renacentista, pero aquí en Santo Domingo lo que hay son elementos que no son todos. En Granada, por ejemplo, no le puse la fecha, la parte de adelante, la fachada, copiaron los elementos renacentistas, aunque tiene algunos lo que decíamos ahorita, que es gótico, pero adentro es completamente gótica. Mírenlo ahí. Tiene la bóveda de tercelete, es muchísimo más bajita, es decir, que se hacían las dos cosas al principio. Entonces, aquí en Santo Domingo, aunque fíjense que en la primera parte era muy importante la isla de Santo Domingo, entonces los maestros que vienen en la catedral, que es lo primero que se hace, en 1536 ya comenzaron a hacer bóvedas renacentistas. Yo le puse ahí a ustedes todo lo que es bóveda renacentista, inclusive en la primera parte le puse la bóveda tardogótica y las bóvedas renacentistas para que las puedan distinguir cuando vayan. Es decir, que tienen que llevarse eso para que vean cada cosa. Y fíjense que ellas que tienen el arco de medio punto, porque el arco de medio punto es renacentista y el arco ojival es del gótico, con las columnas aquí en los lados que tienen capiteles. Ahí están todas, se las puse, los nombres, la fecha y las renacentistas que hay. Esta es una cúpula sobre pechinas, miren las pechinas aquí, aquí están las pechinas. Aquí tenemos otra cúpula sobre pechinas. Esta, aunque es renacentista, no le quitaron el arco de medio ojival, arco apuntado, sino que lo dejaron el arco antiguo que tenía. Y aquí hay otra bóveda renacentista fíjense que le ponen esas columnas con capiteles a las bóvedas renacentistas. Y ese pedacito de bóveda renacentista, que es una bóveda de casetones renacentista, está en las ruinas de San Francisco. En un pedacito ahí se ven todavía. Y en Santa Bárbara van a encontrar también bóvedas de casetones, que son bóvedas renacentistas, que se fueron hechas en el siglo XVII. Y en Santa Clara también tiene bóvedas renacentistas. Dudo que lo dejen entrar ahí porque como son monjas y hay clases y los domingos como que ellos no están abiertos. Es decir, que ahí puede ser que ustedes no puedan entrar. Y aquí le puse esto en las Mercedes porque aunque tiene bóveda de casetones, son todas estas bóvedas de casetones, cuatripartitas se llaman. La estructura que le pusieron cuando la volvieron a hacer es renacentista. Entonces, estos portales platerescos, estos sí son importantes. Porque el plateresco comienza en España, en el único sitio que se hizo fue en España. Ya ustedes vieron en las
viviendas, portales platerescos, pero el primer portal plateresco que se hace es en la catedral. Y ese plateresco lo que hace es que ellos ponían en esas paredes medievales que eran lisas, la entrada era la que ponían con mucho profusión. Aquí se ve mejor. Fíjense que ellos tienen, eso ahí hay tres, ¿cómo se llaman? Tres escudos. Aquí hay un medallón y si tú te acercas vas a encontrar cantidad de detalles decorativos. Y aquí también. Ahí se ven que hay como 2 soldados. Aquí se ven unos leones agarrando un escudo. Aquí hay arcos flamígeros. Es decir, si ustedes se van acercando, van a encontrar infinidad de detalles decorativos. Eso es el plateresco y eso se usaba solo en las puertas de entrada. Entonces, vamos a la catedral y vamos a ver esto en 1523, bastante temprano, que se termina, bueno, se comienza la catedral en 1523. Ya para 1527 tenían esto. Y fíjense la cantidad de detalles que tiene. Tiene bóvedas de casetonia ahí, tiene un friso, tiene el frontón, eso se llaman chapiteles. Aquí está, decía, hay algunos que son de origen renacentista y otro gótico. Este es renacentista, estos elementos que están aquí son góticos. Esto es gótico, sí, gótico también. Es decir que el plateresco tenía ambas cosas, gótico y renacentista. Miren aquí, el friso. Ustedes ven el friso de la catedral y en el centro, en vez de tener la Virgen María, tiene a Minerva, que era griega. El escudo, que es una águila bicéfala, es ¿cómo se llama? El ejemplo el símbolo de los reyes católicos. El frontón, el chapitel y lo que le decía, el arco trilobulado, que es de origen mudéjar. Miren los casetones aquí, que también están todos decorados. Este es el docelete. Esos son los doceletes. Fíjense el capitel, que es un capitel jónico, con las volutas. Y ahí están los detalles de ese maravilloso portal. Ahí hay un dibujo de 1873. Y otro portal plateresco está en San Francisco. Ese cordón franciscano, eso es de lo primero que se hizo aquí. Ese portal. Miren, 1512 ya se hizo ese. Mucho antes del de la catedral. Y este es de finales del siglo XVI. Es decir, este es el último que se hace. Eso está en Regina, el portal oeste de Regina, y está bastante, ¿cómo se llama eso? Bastante acabado, porque eso era una imagen y ahí casi no se ve nada, y está muy, muy sucio. Yo no sé, parece que esa fachada recibe mucho, como mucha humedad, porque siempre está así, entonces no la limpian. Y eso se ha desgastado. Todas esas imágenes que están ahí se han desgastado mucho, mucho. Entonces, vamos realmente a dejar la clase aquí, porque yo tengo clase ahorita y tengo que descansar. Y entonces, para la semana que viene, seguimos y ya, ojalá vayan a la zona y la vean y me tengan preguntas, pero entonces terminamos y para la próxima después será la de más para arriba es que van a entregar. Entonces, ¿alguna pregunta? No hay pregunta. No, maestra. Todo está Ahora claro. no. Profe, ¿a partir de cuándo entonces empezarán las clases presenciales? Perdón. ¿A partir de cuándo empezarán las clases presenciales? El próximo semestre. En el próximo semestre. Ah, ok. Es que comienza. Ok. Licenciado.
Profe, Ok, gracias. ¿y qué usted hará con la persona que entregamos el trabajo anterior? Yo voy a verlo ahora mismo, que ustedes me dicen qué es lo que yo tengo que hacer. Yo entro y le digo qué para que me deje, para que le deje que ustedes lo quiten, qué es lo que le tengo que decir. Editar. Que, ajá, que puedan que deje, modificarla, que ellos puedan modificar la entrega, que puedan, eso es lo único. Ok. Diría. Yo voy a entrar ahora a ver si puedo hacerlo. Ok. Perfecto, entonces nos vemos la semana. Profe, Ajá, dime. yo entré un poquito tarde por cuestión de la internet, por si me puede poner presente en la lista. Igual yo, profe. Expósito, presente. ¿Quién más? Carmen Hernández. Hernández. También Ángel Linares. Linares. Ok, ¿quién más? Ya. Max de los Santos. De los Santos. Max. Ok. ¿Alguien más? Elvin de Rosario. ¿Cómo fue? Elvin de Rosario. Del Rosario. Elvin de Rosario. Sí, pero el apellido es Del Rosario. Ah, sí, sí. Del Rosario, Elvin. Ah, pero es la primera vez que tú vienes. No, yo entré en la primera clase. Pues aquí te tengo yo como que nunca he venido. ¿Quién más? Ya. Bien, entonces, pues nada, nos vemos la próxima clase. Si Dios quiere. Bye, profe. Bye.